La otra historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Salvador Fidalgo. Salvador Fidalgo y Lope García nació el 6 de agosto de 1756 en la Seo de Urgel. En aquel tiempo el Pirineo catalán abundaba en osos pardos. Es muy probable que Salvador viera más de uno en su infancia y juventud. Si fue así, aún no había visto nada. Un oso pardo ibérico adulto puede llegar a pesar 250 kilos, muy lejos del oso pardo de la isla de Kodiak, en Alaska. Es el mayor carnívoro que habita la Tierra. Puede alcanzar los 750 kilos y medir cerca de 3 metros cuando se pone de pie. Es decir, el triple de los que Salvador podía ver en su tierra natal. Habría que imaginar la cara de nuestro protagonista cuando en su periplo por Alaska se topara con semejante gigante. La familia de Salvador era de origen vasco, y aunque se desconocen las razones que llevaron a su familia a habitar en el Alto Urgel, se cree que sus padres obtuvieron alguna concesión de carácter comercial por parte de la corona que los llevó a establecer allí su residencia. Salvador eligió la carrera de las armas, concretamente en la Armada, e ingresó en el Real Colegio de Guardamarinas de Cádiz en el año 1770, graduándose 5 años más tarde como alférez de fragata. Salvador fue elegido como miembro del equipo de cartógrafos de Vicente Tofiño, autor del primer atlas de los puertos de España. Posteriormente tuvo destinos de lo más variopintos. Prestó servicios en Europa y el Mediterráneo que fueron de todo menos aburridos. Durante la fase europea de la Revolución Americana, sirvió en el convoy de una flota francesa. Luchó contra los británicos en Algeciras y se fue a Constantinopla para devolver al embajador turco a casa. Anteriormente había estado de servicio en Sudamérica, donde se distinguió en acción contra los portugueses en 1776. Su participación en la expedición de 1783-84 para cartografiar el Mediterráneo probablemente le sirvió de gran experiencia para el trabajo que haría en Nueva España. En 1778 fue ascendido a teniente de navío y enviado a la Estación Naval Española de San Blas, en la costa pacífica de México. Partió el 29 de mayo y ya nunca volvería a pisar su tierra, puesto que lo que estaba escrito en su destino era viajar, explorar, fundar y dar nombres españoles a lugares más al norte de lo que ningún otro de nuestros compatriotas había hecho. En aquellos años, el interés por la costa oeste del norte de América era creciente y se había visto ampliado por la presencia de destacamentos rusos que facilitaban el comercio con Asia, especialmente en lo referido a las pieles. Por otro lado, en Madrid se temía que esa presencia rusa se convirtiera en establecimiento e impidiera la explotación de aquellas tierras. Por ello, desde 1774 se habían producido numerosas expediciones auspiciadas por el monarca español, en las cuales se exploró, se tomó posesión de territorios y se fundó la ciudad de San Lorenzo de Nootka, en lo que hoy es Vancouver, dependiente del Virreinato de Nueva España. Su primer encargo fue acompañando a Francisco de Eliza, cuya expedición partió el 3 de febrero de 1790 para Nootka, desde donde Fidalgo continuaría para su reconocimiento de los emplazamientos Prince William Sound y Cook Inlet. La expedición respondía al interés del virrey de Nueva España, conde de Revilla Gigedo, quien desde hacía tiempo, y con el comercio como principal objetivo, deseaba explorar las tierras altas del Pacífico norteamericano. A bordo del bergantín San Carlos, Salvador se desgajó del cuerpo principal y continuó su cabotaje por Alaska. Algunas semanas más tarde, y sin llegar a encontrar asentamiento ruso alguno, desembarcó en la desembocadura del río Copper, fundando una ciudad que aún hoy lleva el nombre de Córdoba. Así la bautizó Fidalgo en honor del entonces director de la Armada Española, mientras erigía una gran cruz de madera.
Fidalgo prosiguió hacia el norte deseoso de reconocer sus límites y fue tomando posesión de la costa y dejando un reguero de topónimos españoles, muchos de los cuales ya han desaparecido, como los puertos de Gravina, Mazarredo y Revilla-Gijedo. El 15 de junio llegaron a una ensenada con un puerto del que se apoderaron y al que llamaron Puerto Valdés. Poco después, el 4 de julio, pudo por fin detectar una colonia rusa y hacer contacto con ella en la punta sureste de la península de Kenai. Aquel no era sino un pequeño destacamento dependiente del principal y más grande, que se encontraba en la isla de Kodiak. Allí se dio finalmente forma al establecimiento de un acuerdo comercial con los rusos, del que quedan evidencias en las anotaciones contables del Virreinato de Nueva España, a través de las cuales se observa un creciente interés de la corona española por el comercio de pieles y su despacho tanto a Europa como a Oriente a bordo del galeón de Manila. El trueque venía a sustanciarse intercambiando las pieles por láminas de cobre que, al parecer, eran una materia prima escasa y muy apreciada en Rusia. En noviembre retornó a San Blas, dando término a su primer viaje. Poco más de un año después, en 1792, a Fidalgo se le encomendó el establecimiento de un puesto español en la bahía de Núñez Gaona, en la costa suroeste del estrecho de Juan de Fuca, actual estado de Washington. Llegó de San Blas en la corbeta La Princesa el 28 de mayo de 1792. El contexto de este nuevo asentamiento se enmarcaba en las negociaciones entre España y Gran Bretaña a raíz de la llamada Crisis de Nootka, enésimo conflicto entre ambos países en el que finalmente no se llegó a las armas y que culminó con la primera convención de Nootka. El tratado recogía fundamental y detalladamente las soluciones mercantiles para la controversia, pero no era tan claro y exhaustivo en lo referente a cuestiones territoriales. Por ello, no estaba claro si el ya existente puesto español en el Nootka Sound debía ser cedido a los británicos, y la labor de Fidalgo era preparar una posible reubicación del mismo. Cuando sí hicieron acto de presencia los fusiles fue durante el otoño de 1792, pero no contra los británicos, sino apuntando a los indios Macaj. El segundo al mando de Fidalgo, el piloto Antonio Serantes, había sido asesinado por miembros de esta tribu, y en represalia, Fidalgo ordenó un ataque contra ellos, causando muchas bajas. A pesar de su insobornable y decidido servicio a la corona, Salvador siempre tuvo la caballerosidad de tratar con deferencia a quienes representaban intereses distintos. Así ocurrió con el explorador George Vancouver, con el que le unió una amistad en la distancia y el intercambio de datos, coordenadas y mapas. Muchos de estos fueron pasados por Vancouver directamente al almirantazgo inglés con su toponimia en español, siendo esta quizá la razón por la cual los nombres han perdurado. En 1794, Fidalgo fue ascendido a capitán de fragata y destinado a latitudes más meridionales, como Argentina y California, donde tuvo que reprimir una revuelta de nativos en la isla del Tiburón. No mucho después, el gobierno español, más pendiente de hacer la guerra a la nueva República Revolucionaria Francesa, renunció a Alaska y todas sus posesiones en la zona en beneficio de Gran Bretaña. En 1795, se arrió la bandera española del fuerte de San Miguel de Nootka. Salvador Fidalgo, el hombre que puso nombres españoles a las tierras donde habitan los osos gigantes, falleció en Tacubaya, México, el 27 de septiembre de 1803. Hoy, una pequeña isla lleva su nombre en el litoral del estado de Washington.